No. Exacto. Bueno, entonces, ¿listas? ¿Listos? Ángel. Ángel no tiene todavía su cámara. Solo Ángel nos falta. Bueno. Regresemos un poquito ahí, ¿verdad? Para recordar en qué era lo que estábamos. Para poder entonces, este capítulo, ¿verdad? Ver los temas. Era la personalidad y las etapas del desarrollo humano. ¿Se acuerdan que hablamos desde el estadio prenatal, antes de nacer? Llegamos hasta tocar adolescencia, hasta la madurez, persona adulta, juventud, etcétera, la vejez. Luego seguimos hasta la, vamos a ver, si no estoy mal, ya estamos básicamente terminando en la página 24. Yo tengo una anotación aquí que creo que es ahí donde nos quedamos. Ustedes me dicen si no fue ahí. Página 24, el 2.12. El psicoanálisis o psicología profunda. Todos tienen su libro, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a terminar ahí, ¿verdad? De leer lo que falta de ese capítulo y entonces así poder empezar el estudio dirigido, ¿verdad? Bueno, el psicoanálisis o psicología profunda. Por ser un tema vinculado con la personalidad y la moral y sin ser nuestra intención entrar en mayores detalles sobre el psicoanálisis, haremos un breve resumen a título de ilustración de algunas de las ideas básicas del sistema freudiano. Entonces, ¿se acuerdan que el sistema freudiano, Freud fue un psicólogo que creó ciertas teorías de psicoanálisis, ¿verdad? Y en base a eso, ¿verdad? En la página anterior, que dice componentes de la personalidad, es donde nos explica, ¿verdad?, lo que él pensaba, que teníamos como diferentes compartimientos, ¿verdad?, o diferentes formas de comportarnos y todo tenía una explicación, ¿verdad? El id, el yo y el ello y el super yo o el superego, ¿verdad? Entonces todo uno se comporta de cierta manera siempre por un motivo y una razón, ¿verdad? Entonces aquí dice, el trauma psíquico infantil. Como los adultos, los niños están expuestos a sufrir traumas o shocks emotivos que pueden causarle trastornos que pueden influir en la personalidad que se está formando. Este trauma podrá ser la causa de una neurosis en la edad adulta. Ahora, a veces las personas son de cierta manera en su edad adulta, ¿verdad? Que los demás quizás los juzgan o, ala, ¿por qué ella es así? ¿Por qué él es así? Pero muchas veces hay motivos y razones del pasado que no conocemos. Y muchas veces la misma persona no sabe qué es lo que le está pasando, ¿verdad? ¿Por qué tiene, por ejemplo, problemas para relacionarse con los demás? ¿Por qué es muy desconfiado? ¿Por qué es muy agresivo? Etcétera, etcétera. A veces la misma persona no lo sabe. Y puede ser que entonces haya sucedido algo que se llama el trauma psíquico infantil. Lo que pasa es que los niños en su inconsciente guardan todo. Entonces pueden llegar a tal punto de olvidarlo, ¿verdad? Todo está ahí guardado, está guardado en su inconsciente y no lo recuerdan porque no lo quieren recordar, ¿verdad? Entonces está muy profundo. Ahora bien, puede pasar algo en su edad adulta que lo haga volver a recordar. O más bien para eso sirve, por ejemplo, ir a un psicólogo, ¿verdad? Recibir una terapia con una persona que le va a ayudar a encontrar los motivos y razones que le está pasando y por qué le está pasando y cómo podemos ayudarlo a sobreponerse de eso, ¿verdad? Ahora, 2.12.2, la adaptación es un mecanismo de defensa por el cual la persona rechaza de su conciencia ideas, impulsos y recuerdos penosos que van contra su dignidad, sentimiento y propia estimación. Entonces, vuelvo, ¿verdad?, al ejemplo de los niños. Todo queda ahí guardado en el subconsciente, ¿verdad? Es como una manera de
protegerse, de autoprotegerse. Mejor todo que se quede ahí guardado, que se quede enterrado, porque es algo, como dice acá, ¿verdad? Algo penoso, es algo que va en contra de su dignidad, es un sentimiento, ¿verdad? Que le hace sentir baja autoestima, entonces mejor ahí que se quede. Lo malo es que en algún momento esta persona, quizás está siendo adulta, esta persona puede explotar, ¿verdad? Porque nunca trató el problema. Entonces quisiera que pensaran un ratito, jóvenes, y que me den algún ejemplo de alguna situación en que un niño pudo haber pasado un tipo de trauma. ¿Qué tipo de trauma pudo haber sido? A ver, no sean tímidos. Recuérdense que participar en clase vale puntos. ¿Violaciones? ¿Sí? Ajá. Muy bien, Lidia. Acosos. Ajá, también. ¿Alguien más? Yo estaba viendo hace días un caso donde un niño sufría de como que esquizofrenia, creo que así se dice. Ajá, esquizofrenia, ajá. Pero a él le habían dicho que su mamá se había muerto cuando él nació, pero no fue así. Él mató a su mamá cuando tenía 3 años, porque él sufría de ansiedad y eso. Y una vez él no sabía y el papá había dejado un arma en el carro. Entonces la mamá iba manejando y la mató, pero de ahí conforme los años le dieron tratamiento y todo eso, y cuando él escuchaba demasiado ruido es cuando se ponía mal, pero y él no entendía por qué, de ahí dijeron que era porque inconscientemente recordaba el hecho, no recordaba que él lo hizo, pero sí el sonido le hacía, no sé cómo. Sí, como que le activaba algo en su cerebro, ¿verdad? Sí, Sí, pues sí. muy, muy buenos ejemplos. Pueden ser cosas muy choqueantes, como el ejemplo que nos acaba de dar Alejandra o lo que nos dijo también Lidia, pero a veces son cosas muy sencillas, como por ejemplo un niño pequeño que esté viendo que sus papás están discutiendo constantemente, están peleando, incluso puede haber violencia intrafamiliar, ¿verdad? Entonces, ese niño no quiere recordar esos momentos, ¿verdad? Porque le hacen sentir ansiedad, le hacen sentir miedo, preocupación, incluso hasta puede sentirse culpable, ¿verdad? Se están peleando por mi culpa, mis papás. Y no es así. Pero entonces, este niño, como recuérdense que los niños no pueden expresar muy bien sus emociones. A nosotros los adultos nos toca estar muy pendientes de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, uno está pendiente de sus hijos, uno trata de ver, bueno, cómo está. A veces el estado de ánimo, bueno, le pasó algo, veo que cambió su estado de ánimo, o ya no quiere hablar, ya no está muy enojado. Si se ven cambios, ¿verdad? Repentinos, son señales de que tal vez algo le está pasando, ¿verdad? Tal vez no es nada grave, pero sí como que ayudar a los niños desde pequeños a aprender a comunicar sus sentimientos, sus emociones, para que entonces puedan desahogarse, ir sacando todo y no por el contrario tener que guardárselo todo, ¿verdad? Guardar, 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 que vaya quedando en el inconsciente y que luego esto venga a ser problemático en un futuro, ¿verdad? Sigamos entonces con la represión. El proceso de represión se desarrolla sin que el sujeto se dé cuenta de él, pero lo reprimido no muere, sino que queda latente en su inconsciente o subconsciente. Después, este se convierte en un complejo que puede perturbar seriamente el equilibrio psicológico de la persona. Aquí hay una palabra que me llama mucho la atención, que es complejo. Este se convierte en un complejo. ¿Ustedes saben lo que es un complejo? ¿Me pueden dar ejemplos, por favor? Que a veces la gente... ¿Sí, Priscila? No te escucho, Priscila. No, Miss. Ya, No, no. ahora sí, ahora sí. Ay, es que no sé. Algo como que no,
que nos incomoda de Ujú. nosotros. Sí. Sí. Ah, bueno. ¿Pero algún bueno. ejemplo de un complejo? ¿Alguien? Mm, Que a veces uno dice, ah, es que yo tengo complejo de, ¿verdad? ¿Qué podría ser? Complejo es como dificultad, ¿no? No. Un complejo es una inseguridad, que uno se siente inseguro, perdón, de algo en algún área, ¿verdad? Que tiene que ver con uno mismo. Aunque no sea cierta, ¿verdad? Aunque no sea así, pero uno lo ve así. Tal vez es, Sí, Lidia, no te escuché, dijiste algo. tal vez estar en un, estar en un lugar donde hay muchas personas. No, eso sería una No. inseguridad, pero fuera de, no, a ver, les voy a dar una idea. Alguien puede ser acomplejado de sí mismo en el sentido de que, yo soy muy, por ejemplo, que diga, yo soy muy insegura. Entonces, para todo, yo soy insegura, yo soy insegura, yo soy insegura. Pero se vuelve un complejo porque ya esa situación llega a ser un obstáculo para mí en la vida diaria. Y tal vez realmente no soy insegura, sino que algo pasó en algún momento que me hizo sentir inseguridad o quizás me hicieron sentir así. Y entonces ya uno se lo agarra, ¿verdad? Y uno ya no sale de eso, se vuelve acomplejado. Tiene complejo de, ¿verdad? No sé si les ocurre algún ejemplo. Sí. ¿Sí? Adelante. En una ocasión yo le dije a mi mamá que me sentía gorda, que estaba gorda y me dijo, ay, vos tanto que te acomplejas la vida, hombre. Algo así. Sí, exacto, sí, un buen ejemplo. ¿Alguien más? Podría ser tal vez en un examen cuando uno se siente tal vez insegura de la respuesta y digamos que sacó un examen mal y la persona piensa que en todos los demás va a sacar lo mismo, y se vuelve como más difícil esa situación, ¿verdad? En los Sí, exámenes. sí, es cierto. ¿Alguien más? Bueno, a veces esos complejos, como ya vieron que aquí decía la represión, ¿verdad? Algo pasó y ahí se quedó guardado. Entonces, después puede traer como consecuencia los complejos. Digamos, en el ejemplo que daba Alejandra, pónganse que algún día, siendo más chiquita, tal vez su hermano ahí molestándola, ¿verdad? Y, ay, sí, es que estás gorda, o sos una gorda, o qué sé yo, ¿verdad? Los hermanos que a veces se molestan. Y entonces una niña puede ser que, ay, venga y se lo creyó, ¿verdad? Y entonces ya después, como quien dice, le entró el pensamiento en la mente y ya no salió, ¿verdad? Entonces, tal vez no necesariamente es cierto, pero la persona lo cree cierto. Entonces ya se convierte en una inseguridad, en una barrera, ¿verdad? También hay complejos que en la misma familia, ¿verdad? Quizás nos han hecho sentir acomplejados, o sea, sin querer, ¿verdad? Nos hicieron sentir de cierta manera, entonces ya uno no sale de eso, ¿verdad? Entonces, por eso es que es muy importante también cuidar mucho, más que todo uno de padre, ¿verdad? Papás, mamás, cuidar mucho nuestras palabras, porque a un niño, a una niña, le pueden afectar muchísimo. Y no quiere uno luego que ese hijo o esa hija tenga un complejo, ¿verdad? Porque tal vez uno les tuvo a decir, ¿verdad? Y ya después se vuelva un complejo. Sigamos entonces. ¿Nadie más tenía otro ejemplo? ¿No? Estamos. Bueno. Ángel, ¿nunca activaste tu cámara? Ángel, ¿estás ahí o no estás ahí? Pareciera que no. Entonces recuérdense que yo voy a tomar asistencia, por eso es que quiero verlos, ¿verdad? También. Y también pues saber que están escuchando y que están participando en la clase. Bueno, ejemplo de represión. Un deseo o apetito en conflicto con la moral del hombre, con los convenios sociales. Eso
va a rechaza el impulso, puede descargar su fuerza, no rechaza el impulso, no puede descargar su fuerza, y luego por consiguiente la adaptación consciente y la represión inconsciente. Entonces recuérdense que cuando algo se quiere dejar en el olvido es inconscientemente, es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Puede ser que una persona viva con eso por toda su vida, o puede ser que algo pase en su vida adulta que lo haga realmente tener que encarar y sacar lo reprimido, ¿verdad? Por su propio bien, por su propio bien. Bueno, los complejos, escuchen bien, aquí dice, son ideas que reprimidas por el individuo desarrollan actividades inconscientes. Los complejos no son pasivos, sino muy dinámicos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando tenemos algún complejo, este complejo viene a ser una barrera en nuestra vida. ¿Sí? O sea, no nos deja avanzar, ¿verdad? Se puede volver algo que realmente nos hace daño a nosotros mismos. El método psicoanalítico consiste en sondear el inconsciente hasta llegar a las capas más profundas y ocultas donde están los complejos y ejercen su acción perturbadora. Por eso al psicoanálisis se le llama psicología de la profundidad. El paciente no debe callar a su psicoanalista todo lo que pasa por su mente, aún pensamientos desagradables o vergonzosos, sus sueños, secretos, etc. Cuando el paciente se enfrenta ante la realidad y reconoce las causas de su trastorno, está en el camino de su curación. Ahora, esto no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil porque primero, les voy a contar en el caso, digamos, de un maestro. No importa la edad de los alumnos. Pueden ser niños, pueden ser jóvenes como ustedes. A veces uno percibe, ¿verdad? Que tal vez hay alguien, ¿verdad? Que está teniendo algún problema. Pero con el simple hecho a veces de querer referir a los papás o tal vez decirle, mire, tal vez sería bueno que llevara a su hijo o a su hija a terapia. No es tan fácil porque creo que en nuestra sociedad aún se ve al psicólogo, se le confunde con psiquiatra, ¿verdad? Entonces no sé si alguien me quiere decir cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. A ver, de los que no han participado, ¿cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe? ¿No? Yo Adelante. creo que el psicólogo es el que trata una enfermedad mental y los psicólogos son los que, o sea, como que ayudan a las personas a superar sus problemas, algo así. Sí, es Creo yo que es. sí, es el área emocional, las emociones, ¿verdad? Esa es la diferencia. Entonces, fíjense que así como a veces uno se enferma y uno, pues, ay, me siento mal, ¿verdad? ¿Y qué me está pasando? Y si no se le quita a uno, pues rápido hay que ir al doctor y hay que ver en qué momento y hay que hacer la cita, ¿verdad? Uno le pone mucha atención a lo físico, a la enfermedad física. Pero hay como un tabú en cuanto a la psicología, ¿verdad? Porque la gente lo confunde con lo mental y no es lo mismo, como acaba de decir Priscila, ¿verdad? La psicología ve las emociones, los trastornos emocionales, ¿verdad? Y la psiquiatría ve los trastornos mentales. O sea que hay algo químicamente en la mente que causa un trastorno, ¿verdad? Entonces la persona, por supuesto que puede tener un tratamiento, pero no es lo mismo que las emociones, ¿verdad? El área emocional de cada uno de nosotros también muchas veces necesita atención, necesita ayuda, pero nuestra sociedad aún lo ve muy así con malos ojos, ¿verdad? Y al contrario, si también le diéramos atención a esa área, creo que se evitarían muchos problemas, ¿verdad?
en niños, en jóvenes y no digamos en adultos. Entonces, es difícil también, bueno, primero que el padre de familia acepte y vea, bueno, sí, ¿verdad? Mi hijo o mi hija sería bueno que la llevara con un terapista, ¿verdad? Con un psicólogo. Y luego, ¿verdad? Que también recuérdense que todas esas cosas pues también afectan el área económica. En Guatemala pues sí hay institutos que son públicos donde prácticamente no se paga nada, ¿verdad? Pero aún así a la gente le cuesta tomar esa decisión, ¿verdad? Sin importar la edad o la circunstancia. Ahora, como ya nos queda poco tiempo, les voy a pedir entonces que de tarea hagan el estudio dirigido. Hay algunas que dicen pues discutir en clase, ¿verdad? Lo aprendido. Entonces, pues obviamente no estamos en esa forma ahorita, pero todas las demás, ¿verdad? A veces hay algunas que salen de alguna investigación, pero también, ¿verdad? En este momento no lo vamos a hacer. Entonces sería la página 25. Como ese capítulo, pues ya hace bastante tiempo que lo habíamos empezado a leer, entonces les sugiero que lo vuelvan a leer, es corto, para entonces poder contestar las preguntas del estudio dirigido. ¿Verdad? Y llega hasta la página 28 el estudio dirigido. ¿Sí? Ángel, nuevamente pregunto, Ángel, si estás por ahí. No está, ¿verdad? No quiere que lo veamos. ¿Qué pasó? Bueno, solo vamos a ver aquí. Isabel, Natalia, Sharon, Emily, Lidia, Priscila, Lini, Priscila. ¿Quién más está por ahí? ¿Quién me ha dicho su nombre? Alejandra, Sofía y Daniela y María José. Daniela y María José. Ok. ¿Habrá alguien que no haya mencionado? ¿Sí? Les voy a decir ahorita las que apunté. Limni, Isabel, Daniela, María José, Alejandra, Sofía, Lidia, Natalia y Sharon. ¿Me faltó alguien? Las dije todas. 11 personas. ¿Sí? Alguien me faltó, ¿verdad? ¿Quién no dije su nombre? Emily, no dije Emily, ¿verdad? Ah, muy bien. Emily Solís, ok. Ahora sí, ya las apunté todas. Entonces, ¿tienen alguna duda? Entonces les queda la tarea. Perdón. ¿Cómo lo enviamos? Fíjate que me han estado enviando algunas tareas los de sexto por el chat de WhatsApp del colegio. Yo les voy a escribir y les voy a decir, porque como son 3 páginas, imagínense, sería bastante, ¿verdad? Para estar recibiendo todas esas fotos, pero yo les aviso, ¿sí? Está bien, gracias. ¿Alguien más? Y bueno, no sé qué habrá pasado con el resto de la clase, no sé si alguien supo de alguien más. ¿No? Bueno, entonces, de veras que me dio gusto verlas. Espero que todos estén bien en su casa, ¿verdad? Ya se les extraña muchísimo, muchísimo, se nos alargó demasiado esto, pero pues primeramente Dios, estemos pronto nuevamente en clase, ¿verdad? Ya nos podamos ver y seguir trabajando normalmente. Mientras tanto, pues ánimo, ¿verdad? Esto nos tocó ahorita en estos momentos, así que tenemos que seguir adelante y cuidarse mucho, obviamente, ¿verdad? Con todas las medidas que ustedes ya saben y ya conocen, cuídense muchísimo, no salgan si no es necesario. Hagan caso, ¿verdad? Sus papás, cuídense bastante porque la salud es lo más importante.
Así que gracias, chicas. Les mando un abrazo a cada una y saludos ahí en su casa a los padres de familia. Feliz tarde. Adiós. Adiós. Adiós, Miss. Tarde. Adiós, Miss. Igual.